Muy buenos días. Desde la Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al conversatorio Ciudades Sostenibles y Resilientes, la transparencia en la gestión de los recursos hídricos, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El día de hoy nos acompañan el presidente del Consejo Consultivo del Agua, AC Raúl Rodríguez Márquez. El comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, Julio César Bonilla Gutiérrez. El consejero regional de Cambio Climático y representante de la Embajada de Australia en México, Luke Hines Bishop. La comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina. El subdirector general jurídico de Conagua, Óscar Giovanni Zavala Gamboa. Maribel Cruz, directora de Planeación Integral, en representación del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández. Y la comisionada presidenta del Info Ciudad de México, Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Agradecemos la presencia en este evento de Sandra Ariadna Mancebo Padilla, secretaria ejecutiva del Info Ciudad de México. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan de manera presencial, al cuerpo directivo del Info Ciudad de México y a las personas que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en X y TikTok e Instagram. Estamos como InfoCDMX. En Facebook nos encuentran como InfoCDMX. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de iniciar, me permitiré leer la semblanza de nuestro moderador, a quien agradecemos su respaldo y su amable participación. Raúl Rodríguez Márquez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey. Cuenta con estudios de posgrado en Alta Dirección Empresarial por el IPADE, de Análisis Político por el CIDE, de Marketing Político por el ITAM, de Asia-Pacífico por el Colegio de México y de Alta Dirección Internacional por la Kellogg's School of Management de Chicago. Su desempeño profesional ha sido en sectores públicos y privados, como gerente regional de Nacional Financiera, secretario de Desarrollo Económico, así como secretario de Planeación y Finanzas en el Gobierno de Zacatecas, y miembro de la Coordinación Nacional de Funcionarios Fiscales, así como representante del Gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México y ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. En el sector privado, fue presidente del Consejo de Administración de Impulsora Agrícola, presidente del Grupo Constructor Garumi, director de Asuntos Corporativos del Grupo Modelo y actualmente como socio director del Grupo Consultor Interdisciplinario y presidente del Grupo Consultor Ragash. En los organismos de representación empresarial y de la sociedad civil, ha fungido como vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de Canacintra, presidente nacional de la Cámara de la Cerveza, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales CONCAMIN, consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial, consejero nacional propietario del IMSS, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Calvidleo, PROCAP, y del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR, consejero de la Asociación A Favor de lo Mejor, entre otros. Y desde su constitución en el año 2000, miembro del Consejo Consultivo del Agua, teniendo ahora el honor de presidirlo, a quien le brindamos un fuerte aplauso y le cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por esta presentación. Muy buenos días a todos, bienvenidos en estos días lluviosos en donde nos está dejando Sansón, no es Sansón, es Dalila.
Es Dalila, que está relacionado. Dalila y está entrando Eric, ¿verdad, mi querido Oscar? Y bueno, pues de alguna manera, bienvenida al agua. Creo que es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, agradeciendo en primer lugar la presencia de todos ustedes, quienes de manera presencial nos hacen favor de acompañarnos. Por supuesto, quienes nos siguen en la transmisión de las redes sociales y de las diversas plataformas. Y por supuesto, a los panelistas que nos hacen favor de participar, quienes en algún momento, en un momento más, presentaremos a cada uno de ellos. Muchas gracias al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, particularmente a mi muy querida amiga, la presidenta comisionada Laura Enríquez, quien nos invitó a estar en este evento, ser partícipe de un evento tan importante que vamos a hablar de hoy, que siempre hablamos de los temas de agua, pero muy poco hablamos de los temas de transparencia, de datos abiertos, de tantos, y tenemos aquí expertos de los dos temas, entonces nos da mucho gusto tener a los comisionados, tener a Conagua, tener a la Embajada de Australia, tener a la Secretaría de Agua de la Ciudad de México, y bueno, pues eso nos da un gran gusto. Les damos esta bienvenida a este importante foro que se realiza en este marco, como bien se decía, de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y cuyo objetivo, esto es muy importante, sensibilizar y generar conciencia colectiva sobre los desafíos ambientales en la Ciudad de México, con especial énfasis en la gestión sustentable del agua y considerando los impactos del cambio climático y la urbanización acelerada. Un tema que ustedes estarán de acuerdo con nosotros, que sin duda es muy relevante para nuestra ciudad y el país entero. En años recientes hemos pasado de olas de calor y un déficit de precipitaciones que han derivado en periodos extendidos de sequía a lluvias torrenciales, como lo que hemos tenido las últimas semanas, y parece que esta semana va a ser así. Bienvenida al agua, qué bueno, siempre más vale que sobre a que falte. Lo anterior hace evidente la necesidad de incorporar la resiliencia en la política hídrica para desarrollar e implementar planes de adaptación, de mitigación, que incluyan medidas concretas para hacer frente a los efectos catastróficos del cambio climático. Que creo que todos los que estamos aquí creemos que sí existe, hay quienes creen que no existe, pero se está manifestando, y en particular ese cambio climático tiene las consecuencias de la sequía. Y por ello este conversatorio, este panel es más que oportuno, pues es necesario fortalecer y modernizar la participación social de todos los actores, de todos los sectores. Hoy más que nunca resulta fundamental y crítico fomentar el desarrollo de una cultura del agua a la altura de los retos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad hídrica y basada en el fomento de una ciudadanía informada, educada y corresponsable. Desde el Consejo Consultivo del Agua creemos que sin la participación informada, comprometida y corresponsable de la sociedad, difícilmente lograremos avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del agua. De tal forma que es crítico desarrollar un proceso de educación y generación de cultura hídrica y de cultura cívica que informe y concientice a la población desde la niñez sobre los retos que México enfrenta en materia de seguridad hídrica y sobre cómo los mexicanos y mexicanas podemos colaborar, integrarnos en su resolución. Y para ello, la transparencia de la información es clave y es lo que hoy comentaremos aquí. Por ello me congratulo de presentar al panel que hoy nos ofrecerá distintas visiones y reflexiones sobre cómo abordar la transparencia y la generación de datos alrededor del agua. En primer lugar, y entrando en materia, si me permiten, tengo entendido, presidenta comisionada, que después de la intervención de los panelistas habrá unos 10-15 minutos para preguntas que existen aquí de los invitados presenciales, quizá de las plataformas, para hacer esto más interactivo. Empezaríamos, si me permites, presidenta comisionada, y también, en primer lugar, presento al comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, que con una impecable trayectoria en temas de acceso a la información, procesos electorales y jurídicos, también ha presentado importantes ponencias sobre la transparencia de la información para otorgar permisos de factibilidad que determinan la dotación de servicios de agua potable, residual, tratada y drenaje para nuevas construcciones. Un tema de alta conflictividad social. Por razones de tiempo, se decidió por el staff
que las semblanzas serán proyectadas en las pantallas para poder entrar en materia. Y dándole nuevamente la bienvenida al presidente, al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, bueno, pues le haría la primera pregunta para entrar en materia, si me permites, Julio César, y sería una que todos estamos pensando, ¿no?, en la parte de lo que Julio César hace. ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda para bien y para mal, ante la desertificación y sequía? ¿Y cómo podemos, Julio César, utilizarlas para hacer frente? Se puede mencionar la discusión sobre el uso del agua al generar imágenes mediante la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes platicar de esto y mucho más desde tu punto de vista? Bienvenido, Julio César. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un verdadero honor compartir este espacio con ustedes, además en nuestra, bueno, mi casa y la de muchos, nuestra máxima casa de estudios. Y vean ustedes, esto se originó a partir justamente de un buen desayuno que sostuvimos mi querido amigo Oscar y su servidor, no hace un tiempo, como un mes aproximadamente, un poquito más, ahí en la Casa Club del Académico, también de la Universidad Nacional, y naturalmente en una idea compartida con mi presidenta, que son en realidad a ellos dos a quienes nos debemos estar aquí, y pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Hablar justamente sobre la desertificación y la sequía no es simplemente evocar un fenómeno natural, sino reconocer evidentemente una crisis ecológica y civilizacional que nos interpela y golpea en la cara a todas y todos. Las zonas áridas y semiáridas se expanden a una velocidad alarmante en todo el planeta. El suelo fértil literalmente desaparece bajo nuestros pies y con él las posibilidades de una vida digna para millones de personas. Y es aquí donde el acceso al agua, derecho humano esencial, no solo se ha tornado cada vez más desigual, sino también más frágil y más amenazado. No obstante, estamos aquí para justamente debatir estos temas y no solo lamentarnos, sino para pensar y proponer, para construir una visión de futuro que nos sirva para enfrentar estos desafíos con responsabilidad, con creatividad, con compromiso ético. Y para ello es importante no hablar del único eje articulador que puede hacer visible cualquier política sostenible, la transparencia, sino cómo la transparencia justamente se relaciona con diversas variables en el entorno del Estado y de las sociedades para hacer frente a estos retos planetarios. Debemos iniciar, a partir de lo que me pregunta Raúl, con la siguiente premisa como base de las reflexiones que se irán planteando a lo largo de este andar. El agua no es una mercancía, sino un recurso justamente que se está agotando. Pensémoslo bien, de 10 segundos, no más. El agua es vida líquida, es memoria ambiental y elemento indispensable de nuestro tejido social y de nuestra supervivencia. El acceso a ella es un derecho humano fundamental reconocido por Naciones Unidas y sin el cual no es posible garantizar ningún otro derecho, ni la salud, ni la educación, ni la vida digna. En la Ciudad de México y en muchas otras urbes del mundo, el acceso al agua representa y genera tensiones cada vez más grandes. Por un lado, la urbanización desmedida y la expansión de zonas impermeables que nos permiten o que no permiten la recarga de mantos acuíferos. Por otro lado, la ineficiencia justamente en la distribución del recurso hídrico, las fugas, la contaminación y la falta de planeación justamente ponen en jaque a las instituciones y que a nosotras y a nosotros como sociedad debe preocuparnos de manera particular, pero también ocuparnos en una labor compartida con el Estado. En este contexto es urgente articular un nuevo paradigma por virtud del cual, incluso, como se señala aquí, con las nuevas tecnologías, particularmente con la inteligencia artificial, entendamos al agua como un bien común, gestionándola con justicia, con responsabilidad y una visión de largo plazo o sostenibilidad. Y aquí ustedes se preguntarán, porque a nosotros nos queda claro en todo caso que la transparencia, como se ha dicho desde su construcción constitucional en México, es un derecho llave. ¿En qué puede la transparencia contribuir a resolver los problemas de la gestión hídrica? La respuesta me parece que es clara, haciendo visible lo invisible. Me refiero a que la transparencia en esencia es una herramienta
de democratización que nos permite conocer cómo es que se toman las decisiones, bajo qué criterios, quiénes son los responsables y cuáles son las prioridades presupuestales, las empresas que están a cargo de los contratos correspondientes, los mecanismos de vigilancia y evaluación que existen, entre muchas otras. El acceso a la información pública no es un fin en sí mismo, como lo hemos dicho de manera reiterada, sino una llave para empoderar a las personas y comunidades. En lo formal y en lo material constituye una condición necesaria para que puedan participar informadamente, exigir rendición de cuentas y proponer soluciones dialógicas y propias. Sin información clara, oportuna y comprensible, no es posible que exista una ciudadanía activa. Solo hay clientelismo, desinformación o apatía. Temas que, por cierto, han ido superándose con mucho éxito a lo largo de los últimos años en nuestro país. Además, el acceso específico de los recursos hídricos, la transparencia adquiere un valor aún mayor porque se trata de un bien que es público, pero limitado, estratégico, pero frágil, esencial, muchas veces invisible hasta que se agota. Vivimos en un mundo cruzado desde el fondo por transformaciones tecnológicas sin precedentes. Las herramientas digitales, los sistemas de monitoreo satelital, las plataformas de datos abiertos y cada vez más las aplicaciones de inteligencia artificial han cambiado la forma en que observamos, diagnosticamos y gestionamos el medio ambiente. En tal sentido, la inteligencia artificial ya puede ayudarnos, por ejemplo, a predecir patrones de sequía con mayor precisión, a identificar zonas de riesgo hídrico, a optimizar el uso del agua en sistemas agrícolas, a detectar anomalías o fugas en los sistemas de distribución urbana. Estas tecnologías deben estar al servicio del bien común, del público. Para que eso ocurra, es indispensable que estas tecnologías sean gobernadas bajo principios de ética, de transparencia, de explicabilidad y de seguridad. Transparencia algorítmica, explicabilidad, inclusión, soberanía informativa y participación ciudadana serán elementos en los cuales se desarrollará un nuevo ecosistema de vigilancia y control sobre estos retos y paradigmas planetarios. No basta con que existan datos, estos deben ser accesibles, útiles, comprensibles y auditables por todas las personas, especialmente por aquellas que más dependen del agua para sobrevivir. Aquí entra nuevamente en esencia la transparencia como principio rector. La intersección entre la transparencia, la inteligencia artificial y la gestión del agua nos obliga a generar una nueva arquitectura de gobernanza ambiental, una gobernanza que no sea vertical ni tecnocrática, sino abierta, colaborativa y basada en el conocimiento colectivo que tenemos y hemos acumulado respecto a las necesidades del agua. Es de la mayor importancia, entonces, tener claro que el acceso a la información en materia ambiental no es un privilegio ni una concesión, es un derecho fundamental que en todo sentido protege la vida misma, un derecho a saber, pero también en el fondo un derecho a imaginar, a construir alternativas comunes. Las personas tenemos derecho a conocer los planes de gestión hídrica, los niveles de los mantos acuíferos, los riesgos de sequía, los acuerdos públicos y privados en torno a las concesiones del agua, los mecanismos de tratamiento y reutilización, así como los impactos de esos elementos en un entorno cercano y cotidiano. Cosa que, insisto, se ha ido mejorando de manera progresiva a lo largo y ancho de la República Mexicana durante los últimos 7 años. Hoy la alianza con las tecnologías es fundamental, es decir, tenemos el derecho a participar activamente en la toma de decisiones que afectan nuestro territorio y lo hemos visto a nivel nacional que en muchos casos ya sucede. Se ha tomado la voz, la palabra, la participación y la decisión de comunidades enteras a lo largo y ancho de la República para hacer frente a estos retos, porque no hay gestión sostenible posible si excluye a la voz de quienes lo habitamos y cuidamos, y porque muchas veces, como lo han demostrado los pueblos originarios y las comunidades rurales, la sabiduría del cuidado del agua está en quienes han sabido escucharla durante siglos. Y así, en realidad, se ha escuchado en esta etapa reciente de la República a pueblos y comunidades indígenas, también a sectores particularmente relacionados con estos retos. Hoy, en medio de estos retos planetarios globales, necesitamos imaginar también nuevos derechos que solo esbozaré. El derecho a un ambiente digital ético que
que proteja nuestros datos ecológicos, el derecho a no ser perfilado por razones climáticas, el derecho a participar en el diseño de tecnologías que afectarán la distribución y calidad del agua, el derecho a la desconexión hídrica de modelos extractivistas que han demostrado su ineficiencia y su violencia. Por ello, precisamos de un nuevo constitucionalismo, no solo digital, sino también ambiental, que reconozca que el futuro no es una simple proyección del presente, sino una construcción ética, política, cultural, en la que todas y todos nos toca participar con mucha responsabilidad. Frente al desierto que avanza, frente al calor que se intensifica, frente a la lluvia que escasea y a los ríos que desaparecen, solo nos queda cuidarnos como colectividad. Cuidar el agua, pero también cuidar a las instituciones que la gestionan. Por eso la importancia de que hoy estén aquí presentes. Exigir que se fortalezcan los mecanismos de planeación, evaluación, participación y rendición de cuentas, que sigan avanzando por el buen camino, por la ruta creciente de los últimos años, para que finalmente promovamos el acceso abierto al conocimiento sobre el ciclo del agua, las fuentes de abastecimiento y los riesgos asociados a su pérdida. Asimismo, cuidar las relaciones humanas, las redes de solidaridad, los pactos sociales que, aunque informales, en apariencia permiten a las comunidades resistir, adaptarse y fortalecerse aún en condiciones adversas. Quiero cerrar esta intervención con una convicción profunda. El futuro será transparente o será invisible, será colectivo o será excluyente, será líquido en el sentido más profundo de la palabra o simplemente no será. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Julio César, totalmente de acuerdo. Seguramente el público que nos acompaña y quien nos está viendo en las diferentes plataformas coincide contigo en el tema de los derechos que tiene la sociedad alrededor de los temas de medio ambiente. Ya lo seguiremos platicando, pero como el eje rector, el hilo conductor sigue siendo la transparencia, la certeza, la información, la apertura y esa necesidad de la sociedad civil de colaborar en ese aspecto. La verdad es que el Info Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, está haciendo un gran papel en ese sentido y me congratulo y creo que todos coinciden en eso, en estar trabajando juntos sobre este esquema. Muchas gracias, Julio César, y habrá oportunidad al final de redondear algunos temas. Nuestro siguiente invitado, y saludo con mucho gusto, es el consejero regional de Cambio Climático, particularmente hablando de cambio climático, y representante de la Embajada de Australia en México, Luke Hein Bishop. ¿Lo pronuncié bien? Bienvenido, Luke. Luke cuenta con una amplia trayectoria en la materia en la que comentamos, particularmente en temas de oceánica y conservación de arrecifes, cambio climático, como decíamos, y la protección ambiental. Luke, aprovechando tu gran experiencia, nos gustaría mucho que nos platicaras, a reserva de lo que tú quieras aportar en este importante conversatorio. ¿Qué piensas que en Australia es el continente más habitado, pero también más árido del planeta y uno de los más vulnerables al cambio climático? Y esta situación ha llevado al país a desarrollar una amplísima experiencia en la gestión de recursos hídricos. Creo que ustedes, junto con Israel y otros países, pues son los campeones de esta vanguardia donde nuestro país debe de aprender. En este contexto, ¿cuál consideras que es un factor clave de la planificación de los recursos hídricos? ¿Cómo podrías compartirnos un ejemplo concreto de alguna lección aprendida en Australia que pudiera ser útil para la gestión del agua en México? Que dicho sea de paso, hoy por hoy también nos congratula que la gestión del agua en México es una prioridad para nuestro gobierno federal y creo que en ese sentido debemos ver. Pero necesitamos esas lecciones, esas oportunidades de mejora, esas mejoras que ustedes han hecho para compartirlas. Bienvenido. Gracias. Aquí está. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y participar en este foro al lado de estas agencias y instituciones tan distinguidas en México. Como usted ha mencionado, Australia es uno de los países más áridos y vulnerables al cambio climático y por eso contamos con una larga trayectoria de reformas hídricas en cuanto nosotros manejamos nuestros recursos. Lo que voy a hacer es dar un poco de vista un poco de la historia de cómo hemos reformado la forma en que manejamos los recursos hídricos y espero que con esto ustedes puedan sacar un poco de información que sirve para el contexto mexicano.
Entonces, para explicar un poco más, para que entiendan la realidad de Australia, más allá que nuestros animales peligrosos, Australia es el continente habitado más seco del mundo y mayormente en casi todo el país dependemos en las aguas superficiales, lo cual nos hace altamente vulnerable a las sequías. Ya por sí las sequías son una parte natural a nuestro clima, pero hay factores como el cambio climático, el crecimiento demográfico y la industrialización que está empeorando estos factores y haciendo a nosotros más vulnerables. Y pues es a través de esta historia que hemos implementado un sistema bastante sofisticado para manejar y encontrar este equilibrio entre el uso del agua y mantener la salud de las cuencas y también la competitividad económica. Y pues para destacar al principio unas cuantas lecciones importantes que hemos aprendido, pues voy a mencionar 3. Uno es que los recursos hídricos, al menos en el caso australiano, no son recursos garantizados. 2, que la mala gestión del agua puede traer consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para las comunidades. Y la tercera es que la buena gestión del agua es fundamental para el crecimiento económico. Y pues entonces lo que voy a explicar un poquito es cómo gestionamos el agua en Australia. Australia es un país federal y esto influye a cómo manejamos el agua. Esto quiere decir que el gobierno federal está responsable para implementar las políticas generales, sino son los 6 estados y 2 territorios que tienen responsabilidad directa sobre todos los recursos hídricos dentro de su jurisdicción, incluyendo la infraestructura hídrica. Esto quiere decir que a pesar de que somos una isla, enfrentamos y tenemos que lidiar con los mismos asuntos y retos transfronterizos que países que comparten cuencas con otros países. Y esto requiere un cierto nivel de colaboración y coordinación, transparencia de data y fluye de información entre las diferentes entidades estatales. Y pues esto y toda esta como situación está ejemplificado en el contexto de la cuenca más importante de Australia, la cuenca de Murray-Darling, que básicamente extiende por 1 millón de kilómetros cuadrados, abarcan 4 estados y un territorio, 40% de toda nuestra agricultura depende de esta cuenca y millones de personas. Entonces es sin duda el corazón hídrico de nuestro país. Y pues para manejar esta cuenca que transversa a través de ecologías súper áridas, depende mucho en la coordinación y colaboración, y esto entre las diferentes entidades gubernamentales. Y esto es lo que yo voy a hablar ahorita. Ahora hemos desarrollado una forma de equilibrio entre la salud del ecosistema y los otros valores como el crecimiento económico, pero no siempre fue así. Y tuvimos que pasar por uno de los peores sequías en nuestra historia para implementar el sistema que tenemos hoy en día. Se llamaba, lo que voy a explicar, la sequía del milenio, que duró desde 1997 hasta 2009 y tuvo un impacto terrible en la cuenca del Murray-Darling. Básicamente los niveles del agua disminuyó casi a 60%, tuvo un efecto devastador para la agricultura, para las comunidades, pero más que todo para el ecosistema. Fue un punto de inflexión en que casi el ecosistema no podía volver. Y fue una llamada de atención a Australia que nuestros sistemas, nuestra gestión del agua no era sostenible. Lo que estábamos haciendo estaba mal y no podía seguir, y realmente promovió un movimiento social desde las comunidades, desde los gobiernos municipales, estatales y federales para realmente cambiar el rumbo, y con esto cambió y introdujo una nueva era en cómo nosotros gestionamos el agua. Lo que hizo el gobierno federal, junto con los gobiernos estatales, fue introducir algunas reformas muy importantes. De los 2 yo voy a hablar. Uno fue la Iniciativa Nacional del Agua en 2004, lo cual creó fue un acuerdo entre los diferentes estados y territorios para mejor gestionar estos recursos. Obviamente hay estados que son más vulnerables al final de la cuenca y los que son en posiciones un poco más beneficiosos que al principio, y cómo ellos podrían coordinar, cómo gestionar la información para que todos están manejando las mismas datos del Ministerio de Meteorología y todo. Entonces este acuerdo fue súper importante. También lo que hizo es cambiar como objetivo nacional de poner como la salud del ecosistema como un objetivo principal, sabiendo que si esto no está bien, todo lo demás va a fallar. Y esto entonces fue reequilibrar cómo nosotros valoramos el agua. La segunda cosa importante que hizo fue crear en 2007 la Ley del Agua, lo cual fue a crear una autoridad de la cuenca de Murray-Darling, una entidad federal
cuyo tenía su objetivo era de cómo podemos recuperar este ecosistema y como de manera para que sea más resiliente y fuerte, al mismo tiempo que no afectamos nuestra industria, la agricultura que usa entre 60 y 70% del agua y obviamente las industrias que dependen, sin afectar nuestra economía. Entonces, esta autoridad de la cuenca introdujo en 2012 el Plan Nacional de la Cuenca de Murray-Darling. Y este plan es importante, entre otros motivos, porque introdujo dos cosas súper importantes. Primero, puso límites en cuánto se realmente podría extraer de recursos hídricos de la cuenca de Murray-Darling. Y esto está reconociendo de que este cuenca tan importante sí tiene límites físicas en cuánto se puede extraer cada año. Y estas limitaciones están sectoriales. Entonces, cada sector, el sector agrícola, industrial, las ciudades y las comunidades rurales, cada uno tenía sus límites cada año para mantener este cuenca saludable. Y la segunda cosa que implementamos fue introducir unos mercados del agua. En Australia, para enfatizar, los derechos del agua son divorciados a los derechos de la tierra. Entonces, lo que quiero decir, esto facilita que se puede vender o comprar el agua. En Australia, especialmente esto es más relevante dentro de estas limitaciones en que están por la cuenca, más relevante especialmente para el sector agrícola, que utiliza bastante agua. Esto quiere decir que ellos pueden distribuir o mover los flujos del agua a donde más se necesita, respondiendo a las circunstancias cambiantes, demandas locales, sequías, y para que el agua va donde a cultivos más rentables tomando en cuenta, obviamente, las precipitaciones, las necesidades de agua. Por ejemplo, durante las sequías no vale la pena producir arroz tanto porque arroz requiere mucha agua, mejor producir otra cosa. O si quieres arroz, entonces las empresas privadas tienen que invertir en almacenamiento y planificar mejor. Ese sistema de los mercados del agua significa que nuestra eficiencia del agua, el uso del agua ha aumentado un montón, porque las empresas tienen un interés en mejorar su eficiencia del agua porque están valorizando, están comprando o vendiendo el agua y pueden planificar más a largo plazo. Y todo ese sistema depende en la transparencia de información, transparencia de data de meteorología, de las precipitaciones y también de qué está afectando en una parte de la cuenca que está en otro estado, cómo va a afectar a otro estado que está al final de la cuenca. Y este sistema es bastante complejo y mueve $1.000 millones, pero funciona. Ha ayudado a nosotros a encontrar este equilibrio entre mantener saludable la cuenca al mismo tiempo que nuestras empresas sean competitivas y súper rentables, especialmente cuando hablamos de la agricultura. Actualmente estamos en el proceso de actualizar el Acuerdo Nacional para responder a los retos a largo plazo del cambio climático, pero sin duda el manejo del agua es algo prioritario, sin pocos otros asuntos en Australia. Y como pueden ver, hay un QR. Hemos sacado un borrador de la nueva iniciativa como acuerdo entre los estados del agua. Está en inglés, pero tal vez ustedes pueden buscar un poco de información. Ya está casi completa, solo falta una otra consulta, pero responde básicamente sí, a muchos de esos retos y desafíos del cambio climático. No tenemos todas las respuestas, pero al menos lo que hemos aprendido a través de la sequía y poner las limitaciones y la coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y la implementación del mercado del agua nos ha ayudado un montón. Y pues obviamente siguen los retos y siguen los desafíos, pero espero que con esto, para resaltar un poco, que ustedes pueden haber aprendido un poco cómo nosotros gestionamos el agua en el caso de Australia. Y lo que quería resaltar es que no es simplemente cosas técnicas, implementaciones técnicas que hemos hecho que son súper importantes, obviamente. También son cuestiones de gobernanza, relaciones entre los gobiernos municipales, gobiernos estatales y también federal. Y todo esto tiene que fluir bien, de manera en que la comunidad tiene confianza en el sistema. Pero también yo creo una de las cosas más importantes era reequilibrar cómo valoramos el agua y particularmente entendiendo que el ecosistema tiene que estar saludable, si no todo lo demás va a fallar. Y pues básicamente esas son algunas lecciones que quería compartir con ustedes y espero que hayan aprendido un poco de nuestra circunstancia y pues el gobierno de Australia está muy interesado en cómo podemos colaborar con México. Nuestros países son hasta un punto al respecto de recursos hídricos bastante similares. Australia sí tiene mucha agua, pero está todo en la parte extrema al norte, donde hay bosques y supertropical, pero
el resto del país es básicamente muy árido, un poco mediterráneo, pero básicamente súper árido. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y pues ya, esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Luke. Muy interesante el tema. Sin duda tenemos mucho que aprender de ustedes, de esas mejores prácticas, de ese manejo de cuencas, del tema de ley que están manejando, ese marco normativo fuerte que tienen ustedes, que ya nos platicará Óscar seguramente en su momento, que México lo está explorando y llevando a un buen puerto, en la parte de la certeza jurídica. Y bueno, creo que todo lo que tienes que haber compartido se quedó corto con el gran potencial que tienes. Te faltó un detalle muy importante. La invitación de ir a Australia, quien quiera ir, con mucho gusto. Entonces, de ir, ¿quién iríamos? Pues, la verdad es que actualmente nosotros estamos en el proceso de nuestra candidatura de la COP31, entonces ojalá que con esto, al final del siguiente año, vamos a estar albergando la COP, entonces tal vez tendrán excusa para ir a conocer mi país. Gracias, Luke. Haremos una pausa para nuestro nuestro maestro de ceremonias, que nos va a hacer favor de presentarnos invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Damos la bienvenida a este evento a Susana Barroso Salcedo, Grupo de Estrategia Política. Bienvenida. Bienvenida. Damos la bienvenida a Alonso Rodríguez, de la Gerencia de Comunicación de Elbex, en representación de Gabriela Fernández. Y agradecemos la participación de Andrea Torres, oficial de investigación de cambio climático de la Embajada de Australia en México. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Toca el turno y nos da muchísimo gusto saludar a la comisionada María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Nos da mucho gusto recibirte, Mari Carmen, quien, como ustedes saben, cuenta con una amplísima trayectoria en temas de experiencia, en investigación, análisis, consultoría y capacitación sobre temas legislativos, partidos políticos, transparencia, por supuesto, rendición de cuentas, redes sociales, democracia, derechos humanos y administración pública. Mari Carmen, dentro de tu experiencia que tienes amplísima en este tema de datos abiertos, el diseño de políticas y activación del Estado abierto, que le llaman ustedes, para tener una transparencia hídrica, platícanos, ¿qué aporta este diseño institucional para garantizar el acceso a la información sobre la gestión del agua en grupos en situación de vulnerabilidad? Por supuesto, quien tú que gustes aportar más. Bienvenida, Mari Carmen. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos en una terraza súper linda. Yo no conocía la Facultad de Ingeniería de la UNAM. No se la pierdan, está maravillosa, visítenla, tómanse selfies, en fin, está muy, muy lindo. Y agradezco pues la invitación a esta mesa, también con mis colegas, de poder estar compartiendo en esta oportunidad. Y mi intervención la articularé en 3 partes. Por ahí hicimos una presentación que espero por ahí se vea en la pantalla. En primer lugar, ¿qué implica la parte normativa y de instrumentos internacionales en el caso mexicano? Nosotras tenemos realmente una gran oportunidad como país, derivado del acuerdo que se publicó el año pasado, justo de vinculación en este tema del agua. Y tenemos la gran oportunidad de poder aprobar el convenio de Jarús, que va a cumplir, de hecho, el próximo 25 de junio, 27 años. Y este convenio nació en Dinamarca el siglo pasado, hacia finales, y justo en uno de sus artículos, el artículo 4, señala respecto al acceso a la información en materia ambiental. No se lo pierdan, no tiene desperdicio, tiene un detalle muy pormenorizado de cuál es la información pública de interés y merece mucho la pena que el legislativo mexicano, concretamente el Senado, pueda hacer la ratificación de este convenio. Y otro de los marcos normativos pues interesantes es el Acuerdo de Escazú, que rige justo toda la parte en Latinoamérica. Y también pues estamos con alertas por ahí desde el año pasado
derivado de la reforma que busca eliminar autónomos en acceso a la información, varias redes de periodistas en materia ambiental y científicos presentaron justo una denuncia porque puede haber el riesgo de incumplimiento del Acuerdo de Escazú por tener mayores dificultades en acceso a la información. También pues ahí son áreas justo de oportunidad porque se ha tenido una buena disposición con esta publicación del acuerdo del agua, entonces creo que pues podemos tener buenas señales en breve, esperemos. Y también me gustaría comentar que en el sector legislativo se tiene pues una deuda todavía pendiente de tener una ley general del agua, que como nos los comentaba nuestro colega australiano, pues es también lo que permite la planeación, las políticas públicas, la articulación, y nosotras también pues tenemos, siendo un sistema federal, sería muy importante darnos ya esta Ley General de Aguas, que lleva 13 años pues por ahí en la debate legislativo entre los distintos grupos. Y lo vinculo con la apertura institucional porque justo lo que busca un Estado abierto, Parlamento abierto, justicia abierta, en fin, la apertura en general de las instituciones públicas es vincular las propuestas de la sociedad, de la ciudadanía, con las respuestas a esas necesidades por parte de las instituciones públicas. Entonces, mientras haya más materia gris, propuestas en este campo de transparencia hídrica que se puedan incorporar dentro de la Ley General de Aguas que está por, ¿no? O sea, gestarse, es una buena oportunidad, pues se tendrá justo esa posibilidad de hacer Parlamento abierto, apertura institucional a través de esta Ley General de Aguas Nacionales. Y nosotras desde el Info hemos buscado aportar a través del uso de información pública que por ahí tenemos, y le damos la siguiente lámina, por favor, porque por ahí no veo. Gracias. Articulamos el Plan Estratégico de Estado Abierto que rigió las actividades que tuvimos en mi calidad de comisionada durante los casi 7 años. Y una de esas temáticas justo se articuló a través del agua. La idea es tener al centro las personas, a los grupos en situación de vulnerabilidad, los derechos humanos, estar marcado entre los ODS de la Agenda 2030 y, por supuesto, articularnos con los 5 elementos de la apertura institucional: participación y cocreación, integridad y prevención de conflictos de intereses, transparencia y rendición de cuentas, memoria y archivo, y justo datos abiertos, lenguaje sencillo y accesible. De ahí es que saltamos al compartirles qué hicimos con esa información. Con estos objetivos de aterrizar la Agenda 2030, de enmarcarnos en las disposiciones del Acuerdo de Escazú a través de la información pública. Y la siguiente, por favor. Por ahí tenemos un par de estudios que realizamos concretamente focalizado en el agua, que han preguntado en la Ciudad de México en los últimos años sobre solicitudes de información pública en materia de agua. Y esta infografía que ven en la pantalla muestra algunos de los hallazgos que encontramos derivado de los 44,000 solicitudes de información que presentaron de 2006, que se recibieron de 2006 al 2024. Estamos hablando que ya hay un aprovechamiento de lo que se ha preguntado por parte de la sociedad a las autoridades de la capital del país, y entonces tenemos hallazgos muy interesantes, ¿no? También nosotras como colegiado en el Info de la ciudad hemos resuelto casi 500 inconformidades porque las personas no han encontrado respuestas o ha sido la información incompleta. Y entonces también ha sido un trabajo muy interesante que como colegiado hemos desarrollado, porque incluso hemos desclasificado información para que se proporcione la misma a la sociedad. De tal manera que
les invito a consultar este diagnóstico que realizamos a partir del análisis de datos abiertos. Por ahí les vamos a compartir unas tarjetas con códigos QR que puedan descargar de la Biblioteca del Info en la ciudad, porque son conjuntos de datos que pueden ustedes aprovechar para hacer investigación, hacer políticas públicas, hacer planeación, hacer transparencia proactiva, por supuesto, también adelantarse si hay preguntas y temas recurrentes, visibilizarlo ahora con esta coyuntura que estamos ante la gestación de nuevos modelos que van a garantizar el derecho a saber. Entonces, entre más socialicemos esa información, vamos a fortalecernos mucho más dentro de las instituciones y, por supuesto, con beneficio en la sociedad. Y también utilizamos la siguiente, por favor, un protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. Tenemos, este protocolo ha sido reconocido por la OCDE como buena práctica en transparencia proactiva y lo co-creamos por cerca de 2 años. Por ejemplo, estuvo GIS, que es una organización alemana que se dedica justo al fortalecimiento de instituciones democráticas, también tiene un área de sustentabilidad, en fin, y participamos desde el ámbito académico, de incidencia, de sociedad civil y de distintos ámbitos de gobernanza ante riesgos, no solo transparentólogas, sino también quienes conocen toda la agenda de riesgos y, como sabemos, también justo el agua en exceso o en sequía, ¿no?, o en carencia, genera necesidades públicas, y este protocolo lo que permite es el decir paso a paso qué información se necesita para prevenir el riesgo y prepararnos para reaccionar ante el mismo y para reaccionar una vez que vivimos la emergencia. Incluso con nuestras colegas de SURSA, que es el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, también participó de este protocolo y ha sido utilizado y detectado como buenas prácticas, así que pues ahí se los encargo de apropiárselo para poder aterrizarlo. Y nosotros lo utilizamos en el año pasado con un colectivo de vecinas que buscaban en la Ciudad de México saber sobre la calidad del agua. Entonces hicimos justo un mapeo de actores e instituciones públicas que regularmente en Ciudad de México decían autoridad del agua, pues ACMEX, ¿no? Y no, resulta que en este mapeo de corresponsabilidad tanto a nivel federal como local y de la zona conurbada, hay casi 40 instituciones relacionadas que tendrían que contar con información pública para pues facilitar la gestión de esta información. Y también pues invitarles a que esto se descargue, se utilice, se aproveche como buena práctica, y por ahí en las redes sociales del Info también les vamos a compartir los links de estos materiales del sitio de datos abiertos que tenemos en el Info de la ciudad. Aprovéchenlo, hay mucha inteligencia ahí, mucha información que es valiosísima, así que encantada de estar con ustedes y muchísimas gracias por sumarse a esta ola de sembrar semillas de apertura, en este caso del agua y del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. De verdad, Mari Carmen, nos has dado una pincelada. Sé que el material es bastante, pero para generar esa inquietud a quienes no estamos tan relacionados o a quienes no están tan familiarizados con el tema de datos abiertos, el gobierno abierto, Estado abierto, que nos lleve a ese concepto que bien manejas de transparencia hídrica. Es un tema fundamental. El tema de la ley es otro tema muy importante, que aquí Oscar nos tendrá algunas novedades seguramente de parte del Ejecutivo, pero que todos vamos en esa misma ruta, en esa misma hoja de ruta, y sobre todo el principal protagonista, sin duda, la sociedad civil, el ciudadano, ¿no?, que es a quien nos debemos todos los que estamos aquí. Muchas gracias, Maricar. A continuación, precisamente, nos da mucho gusto presentar a nuestro gran amigo y conocido de todos, a Óscar Zavala, quien es su director general jurídico de Conagua, muy famoso en estos últimos días por todos ahí, desde el acuerdo, bueno, antes del acuerdo, desde el Plan Nacional Hídrico, después lo que se planteó en el
en el acuerdo, el Plan Nacional Hídrico, la parte que generó el Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo, Óscar, felicitarte, no es tarde para hacerlo, por esa magnífica organización de esos 13 foros en las regiones administrativas respectivas, excepto Mexicali, porque fue Laura ahí y ahí nos los descompuso, en ese día que fue a Mexicali, pero pues de todos los demás foros, ahí se llevaron a cabo, teniendo esa participación ciudadana, teniendo eso, Julio César, Maribel, Luke, Mari Carmen, Laura, esa parte de la participación ciudadana. Nosotros, desde el Consejo Consultivo del Agua, hacemos un reconocimiento y no nos cansaremos de hacerlo, como también, como la sociedad civil que somos nosotros, exigimos y de alguna manera señalamos ventanas de oportunidad, también reconocemos cuando hay esa gran apertura que está teniendo con Agua, ahora con su director general, Farid Morales, y con gente tan profesional, comprometida y con esa vocación de servicio como mi amigo Óscar Zavala. Me va a invitar a comer por todas las porras que le estoy echando, pero de todas maneras decirles que esta parte es fundamental y nosotros lo decimos con responsabilidad y con respeto de esa gran apertura que no vimos hace unos meses, un año atrás, esa apertura que vimos una presidenta Sheinbaum, que conoce muy bien y que a los escasos, lo he platicado muchas veces, 2 meses de iniciar su administración, pues uno de los temas principales que estaba tomando Mari Carmen es el tema del agua. Laura, era el tema del agua, decía, vamos a convocar un plan nacional hídrico, que bueno, no debía llamarse plan, era programa, pero de alguna manera el hecho es que el interés ahí estaba, convocar a todos los sectores, a todos ustedes, a los que saben de este tema del agua, para aportar y sumar. Y eso, pues Óscar lo capitalizó muy bien en esa consulta, en esas 13 foros, donde hubo más de 3,000, 4,000 participaciones, participantes y ponencias como 500, de alguna manera donde se nutrió y que, Mari Carmen, de la inquietud, pues hacemos votos porque próximamente el Ejecutivo Federal mande esa iniciativa una vez más, una nueva iniciativa para la Ley General de Aguas y que sin duda podrá convivir con la actual Ley de Aguas Nacionales que le dé certeza jurídica a la inversión. Bienvenido, Óscar, muchas gracias por el español y gracias por las bolsas y la información que viene aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Primeramente, los agradecimientos, por supuesto, y el reconocimiento. Debo de comenzar por agradecer y reconocer siempre la apertura del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México a través de su comisionada presidenta, de mis queridos amigos Julio César Bonilla, María Carmen Nava. Siempre uno pensando en los temas de vanguardia, en los temas de actualidad, y siempre hemos encontrado en el tema de transparencia de la Ciudad de México una instancia innovadora que nos lleva a analizarlos desde el punto de vista de la transparencia. Hoy hablamos de un tema muy importante, como lo ha señalado mi querido amigo también, que no se nota casi, ¿verdad? Raúl Rodríguez, que tuvo una gran deferencia hacia mi persona. Hemos tocado varios temas importantes y bueno, transparencia, lo que comentó, transparencia para hídrica, transparencia de la gestión de los recursos hídricos es un tema muy relevante y por supuesto, bueno, lo que nos convoca el día de hoy a hablar de un tema tan importante como es en el marco del Día contra la lucha contra la sequía, la desertificación, hablar de varios temas relevantes que, bueno, tenemos una presentación aquí y como siempre pasa, el dinamismo de la mesa, pues prácticamente ha hecho que no voy a ver ninguna presentación, sino vamos a hablar de los temas que se han tocado sobre la mesa para que podamos abordar esta problemática de una manera muy particular. Dicho sea de paso, gran parte de lo que tenemos presente, y lo dice muy bien mi estimado Raúl Rodríguez, estos foros que se realizaron, queda perfectamente claro que falta un nuevo marco normativo del agua. La ley de 1992, la ley de aguas nacionales, es una ley que requiere una reforma, y lo decía también, y retomo las palabras con una frase con la que mi amigo Julio César Bonilla llevó su participación. El agua no es una mercancía, ¿no? El agua no es un privilegio, el agua es un derecho humano, que si bien sí tenemos una deuda desde el 2012 con la reforma al artículo 4 constitucional de generar una ley general de aguas que garantice o que fortalezca el tema del derecho humano al agua, eso no quiere decir que no haya habido ciertos espacios o ciertos elementos en los cuales ya se haya tratado de fortalecer este derecho y es un tema muy importante, pero indudablemente estamos conscientes que falta una ley general de aguas y para ello doy las gracias de que se haya aquí proyectado un material que por supuesto los invitamos a que lo consulten en la página de internet de la Comisión Nacional del Agua. Se realizaron efectivamente, y decimos se realizaron, aunque haya habido una pequeña problemática en Mexicali, gracias a la comisionada, no es cierto, yo no estaba ni por allá. Se organizaron los 13 foros, se realizaron 12 foros,
Tuvimos más de 5,000 participantes, más de 300 ponencias y tenemos este material que aquí la comisionada presidenta me hace favor de presentar, donde hemos agrupado, hemos tratado de resumir las ideas principales. Por supuesto, las ponencias completas estarán disponibles en la página de internet para consulta de cualquier ciudadano. Y eso fue un ejercicio muy bueno, lo decía muy bien también Raúl, de participación ciudadana, de participación social. Todos fueron invitados, tuvimos la participación de sectores académicos, sectores empresariales, agrícolas, todos participaron en el tema tan importante como es el tema de construir un nuevo marco normativo del agua. Ahí van a ver ustedes las diferentes imágenes que se van a proyectar. Y bueno, la problemática es muy clara, que no la podemos identificar, por paradójico que sea. Hay diferentes necesidades del agua en todo el país. No es lo mismo escuchar las necesidades de agua en la Ciudad de México, no es lo mismo escuchar las necesidades de agua en el sur del país, donde el problema es el exceso de agua y la problemática que se tiene para poder utilizarla para consumo humano, o la problemática que existe en el norte del país, donde tenemos graves problemas de sequía y de certificación, donde la problemática es distinta. Tenemos un dato muy importante, también lo decía Luke Haynes, que nos dijo que era Luke Skywalker y ya se me estaba confundiendo la mente hace rato, ya lo iba a decir así, pero no, ya logré recular. Luke Haynes nos dijo, y un dato muy importante, el principal uso del agua que se usa en su país y en nuestro país es el uso de agua para el sector agrícola. En el país en promedio utilizamos el 76% de agua para el uso agrícola, que varía según la región del país. Por ejemplo, en estados como Sinaloa es más del 90% lo que se utiliza para temas agrícolas, y bueno, pues ya en promedio van a ver ustedes aquí, tenemos el 15% para uso público urbano y el 9% para la generación de energía. Es decir, va a variar el agua según los diferentes sectores o según las diferentes necesidades que se van a abocar este tipo de usos del agua. ¿Qué pasó en nuestro país? La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con nuestro director general, el licenciado Efraín Morales López, presentaron el Plan Nacional Hídrico, que parte de 4 elementos fundamentales: política hídrica y soberanía nacional, mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, justicia y acceso al agua, y un punto muy importante que forma parte muy relevante de este Programa Nacional Hídrico, que es la gestión integral y transparente. Uno de los grandes problemas, y me voy a pasar rápidamente, les pediría que viéramos un poco, 3 diapositivas más para adelante, por favor, una más, otra, perdón. Miren, la comisionada María del Carmen Nava presentó una serie de temáticas en torno a solicitudes de información y recursos de revisión en el tema del agua. ¿Cuál es nuestro top 10 a nivel nacional en Conagua respecto de solicitudes de información? ¿Cuáles son los temas que más le interesa a las personas? Hemos recibido en lo que va de 2025 1,882 solicitudes de información, a pesar de la transición que tenemos con el tema de la reforma en el tema de transparencia a nivel nacional. Es un número importante de solicitudes de información, 1,882 es un número importante. Y miren ustedes nuestro top 10 de solicitudes de información. Concesiones y permisos, es decir, gestión del agua, administración del agua. A la gente le interesa saber quién tiene la concesión del agua, si está vigente, si no está vigente, cuántas prórrogas se proporcionan, etcétera, etcétera, y mucha de la información que se relaciona con la administración del agua. Organismos operadores, y aquí quiero hacer un comercial. La Conagua tiene un diferente, y lo decía también muy bien la comisionada Paulina, hay una distribución de competencias muy específica en el tema del agua. La Conagua no les lleva el agua a sus casas. La Conagua administra el agua. Si preguntan información, que es nuestro segundo punto que ven ustedes, organismos operadores, aquí a la licenciada Maribel le van a preguntar a ella, ¿no? Le van a preguntar a SAGMEX, le van a preguntar a otras autoridades, porque ellos son quienes ven el tema de organismos operadores o según esta distribución de competencias, los municipios o las de alcaldías ahora en la Ciudad de México. Incidentes ambientales, otro tema que también es de mucha relevancia, infraestructura hidráulica, procedimientos administrativos e imposición de sanciones, marco jurídico, también nos preguntan mucho sobre marco jurídico, y las variables hidrometeorológicas. ¿Qué ha hecho la Conagua en ese sentido? Establecer, por lo menos si vamos a hablar de temas de transparencia, que es la mesa que nos convoca el día de hoy, ha habido por lo menos 2 acciones. Esto hablamos de transparencia reactiva, la Conagua atendiendo solicitudes de información, pero también la Comisión Nacional del Agua ha llevado a cabo procedimientos o mecanismos de transparencia proactiva a través de por lo menos 2 figuras muy importantes. La primera de ellas es, ahorita lo comentábamos, el monitor de sequía México, que les pedí, si tenemos, me parece que es la siguiente diapositiva. Miren ustedes, ahí está la información.
Se encuentra disponible esta información y como platicábamos también hace un momento con el comisionado Bonilla, se está trabajando muchísimo en el tema de cómo llevar la inteligencia artificial a una problemática de estas. Vean ustedes, ahí tenemos claramente identificada cuál es el monitor de sequía en nuestro país a través de un segundo ejercicio que lleva a cabo la CONAGUA, que es el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el famoso CETOC, donde también se analizan diferentes problemáticas en torno a la gestión y a la administración del agua. Aquí se van a atender diferentes temas, particularmente con el tema de sequía, donde se lleva a cabo un análisis muy importante y donde periódicamente se van presentando cuáles son los avances, cuáles son los retos y cuáles son los principales problemas en el tema. Y lo más importante, ustedes lo pueden seguir por Facebook Live, o sea, ustedes se conectan y pueden dar seguimiento a estas sesiones del CETOC, donde van a conocer la problemática y por supuesto la posición y la solución que quieran aplicar según cada una de las autoridades de la CONAGUA que se ven vinculadas en este tema. Y miren ustedes, quiero cerrar con este minuto que me queda con un ejercicio inédito. También ya se había comentado, el año pasado se suscribió el 25 de noviembre del 2024 el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la presidenta, la doctora Sheinbaum, pidió que se agregara un apellido más. Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. ¿Cuál es el objetivo de este hecho inédito? Prácticamente participaron los 32 gobiernos de los estados, participó el sector académico, participó el sector industrial, participó el sector social con organizaciones tan importantes como el Consejo Consultivo del Agua que preside nuestro querido amigo Raúl Rodríguez, participaron en cantidad de organizaciones de la sociedad civil, distritos de riego, la ANUR, que es el más importante de las agrupaciones de distritos de riego, todos con un objetivo fundamental: suscribir 10 compromisos importantes, suscribir 10 compromisos fundamentales que permitan que el agua pueda ser vista no como una mercancía, sí como un derecho humano, pero no perder de vista la problemática en la que estamos inmersos el día de hoy. Ustedes vieron hace un momento el monitor de sequía. El país está en déficit de agua, hay una gran cantidad de acuíferos sobreconcesionados. Eso no es un problema que debemos nosotros obviar. Hay un gran trabajo que se está realizando por parte de la Comisión Nacional del Agua, donde tenemos la problemática es muy importante. Tenemos fenómenos como el huachicoleo del agua, ahora que se puso muy de moda en nuestro país, tenemos el acaparamiento del agua, tenemos una gran problemática que requiere, y lo digo abiertamente, mano dura en la gestión y en la administración del agua, y sin lugar a dudas que se cuenten con mecanismos como la transparencia, que se permita que actores sociales como ustedes, que pueden presentar denuncias a través del PODAN que ya está disponible en la página de internet de la CONAGUA, son aliados fundamentales para que se pueda prevenir, se pueda luchar contra la sequía como es el marco de este día y que se puedan rendir los frutos necesarios para contar con una sociedad que tenga el agua suficiente. Lo decía también Julio César Bonilla, sin agua no hay vida y yo creo que todos queremos tener vida en las siguientes generaciones. Hay esfuerzos muy importantes por reutilización del agua, ¿no? Líneas moradas, se requieren nuevas tecnologías, se requieren nuevos sistemas para problemáticas cada vez más frecuentes. Vean ustedes, se acaba de presentar un programa para ya tener desaladoras en Baja California. No hay otra forma. Si no recurrimos a tecnología y a avances científicos de naturaleza, no va a haber agua que nos sirva para nada. Muchísimas gracias, estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. La verdad es que nos quedaríamos con mucha reflexión de lo que tú has dicho. Estos 10 minutos que le tocan a cada participante pues son muy pequeños e insuficientes para plantear todo lo que queremos decir a los que nos apasiona este tema del agua, pero lo que yo rescataría de tus comentarios sin duda es esa actitud, ese involucramiento, ese compromiso que tiene el Ejecutivo Federal a través de CONAGUA, tu director, tú, tu equipo, todos los que están haciendo una situación que mucha gente va a decir, bueno, pero pues eso ya lo sabíamos, ¿por qué no lo hacían? Pues no sé, pero no lo hacían, que es el sumar voluntades y esfuerzos, es el incorporar a todos los que decía hace un rato, tienen o tenemos que decir algo para el agua o por el agua, o tenemos que aportar algo, partiendo de lo que siempre hemos dicho, el agua no tiene color, no tiene partidos políticos, no tiene ningún interés. El agua tiene un objetivo de satisfacer necesidades y como un recurso finito, aunque mucha gente no lo crea, pues tenemos que optimizarla, ¿no? Y esa parte nos debemos sumar todos. Por eso nos congratulamos también nuevamente por el hecho de que esa visión que tiene ya el gobierno federal y que lo había pues, postergado por alguna razón, ahora es una prioridad para el gobierno federal. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, algunos nos han escuchado desde el punto de vista
vista del Consejo Consultivo del Agua, pero seguramente coincidirán con nosotros, que en la agenda de riesgos de nuestro país, de México, después del tema de inseguridad, que sin duda es el tema más importante en este momento y el reto más difícil, viene el tema del agua. El tema del agua, que como decía Julio César, el tema de la conflictividad que puede haber, el tema social, el tema de cómo debemos de optimizarlo, y por eso nos da mucho gusto que en este Plan Nacional Hídrico y en este acuerdo se haya incorporado los temas que todos los expertos que están aquí y que saben del tema hídrico han dicho siempre: visión de largo plazo. Ya basta que, independientemente, con todo respeto, del partido político que esté en el poder, se invente el país en razón de políticas públicas del sector hídrico cada 6 años, o en los municipios cada 3 años que manejan los organismos operadores. Lo que queremos es una visión de largo plazo, a 20, 30 años, y eso es lo que está planteando la presidenta Sheinbaum. La segunda, no menos importante, que es un gran reto, veremos cómo es, pues el mayor incremento presupuestal. La verdad es que el recurso que le están dando con agua es insuficiente. Debemos sumarnos todos los actores para decirles: se necesita más recursos. Dicen por ahí que el amor se refleja en el presupuesto, y entonces pues debe reflejarse y el interés, entonces debe haberse ahí, y creo que hay que exigir. Sabemos que hay una astringencia presupuestal, sabemos que los recursos son escasos, pero las prioridades es el tema del agua. El tercero, y bien lo han dicho todos ustedes, es la innovación y la tecnología, que lo que planteó Óscar me parece fundamental: la desaladora, el tema de optimizar el 80-20, si el campo es el que consume y hace uso ineficiente del agua en un 76%, pues vamos a atacarlo, Mari Karen, vamos por ahí, Laura. ¿Cómo podemos hacer en ese sentido para optimizarlo y sumar esfuerzos? Y el último, que es el área más importante, entre otras, que maneja mi amigo Óscar, pues la certeza jurídica, el marco normativo, el tema de tener las reglas claras del juego, que no te las estén cambiando, para que venga la inversión del sector privado, que en este momento, si no hay inversión suficiente del sector público, pues necesitamos la del sector privado para que conjuntamente podamos lograr esos objetivos. Así es que bienvenido, verdad, otra vez, felicidades por este tema, y cuenta con todos nosotros para sumarnos a esa hoja de ruta. Gracias, Óscar. Ahora toca el turno a nuestra amiga Maribel Cruz, que es directora nada más y nada menos de Planeación Hídrica de la Secretaría de Agua de la Ciudad de México, lo que antes era SACMEX. Ahora nos platicará cuando dio ya esa evolución, cuando migró a ese tema. Ella viene en representación de nuestro amigo José Mario Esparza Hernández, que es el titular de la Secretaría, y quien yo tuve el gusto de conocer cuando tuvo la gran experiencia en el Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, cuando pasó todo este tema que todos conocimos de la sequía, del casi, no lo vamos a discutir ahorita, pero casi el día cero que ahí llegó, que yo estuve ahí, y sabemos que ese gran conocimiento lo viene a incorporar ahora a los trabajos de la Secretaría de Agua de la Ciudad de México. José Mario, por mi conducto y el conducto de la presidenta comisionada, les ofrece una disculpa porque lo convocaron de última hora, por supuesto, por estos temas de agua que estamos teniendo problemas. Como ustedes saben, hay ya una alerta de protección civil, ahorita nos platicará Maribel, para toda esta semana, por lo que viene de la tormenta tropical Eric, que será ya seguramente ciclón o huracán, y que de alguna manera están trabajando en la Ciudad de México para eso. Bienvenida, Maribel, ojalá nos puedas compartir qué es lo que están haciendo ustedes, no solo en temas de transparencia, sino en lo que nosotros hemos dicho, los desafíos que enfrenta esta gran urbe, una de las más grandes del mundo, en donde muchos a veces criticamos que siempre nos pasa lo mismo, que siempre nos inundamos en el mismo lugar, que no captamos el agua, que no tenemos esas políticas de captación pluvial. Sí tenemos, pero no las suficientes. ¿Qué nos puedes compartir tú respecto a esos esfuerzos que tiene el gobierno de la Ciudad de México? Bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Efectivamente, el secretario pues tiene una agenda muy complicada precisamente con estos días de la emergencia, y justo ahora estamos iniciando con la ejecución de algunas acciones que tiene que ver con inversión para la infraestructura, y pues hay mucho trabajo que dar seguimiento, especialmente con la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entonces ahí se empalman las reuniones y es complicado. Pues yo les quiero comenzar haciendo la presentación. Traigo una presentación y el ángulo desde el cual queremos presentarles la información es desde la situación que tiene la Secretaría, desde la situación que tiene la Ciudad de México. Si me pasan la primera diapositiva, por favor.
porque nosotros somos una cuenca. Bueno, en la Ciudad de México dependemos de cuencas vecinas. Nosotros apenas el 60-65% del agua que se usa es agua que es agua subterránea, por cierto, de un acuífero que está sobreexplotado, alrededor del 400%, más menos, digamos, y eso nos pone en una situación de altísima vulnerabilidad porque dependemos del agua que cae en las cuencas de los trasvases, ¿no? Entonces, frente a una situación de sequía o de un déficit hídrico, pues nos complica el funcionamiento, el mantenimiento de la ciudad. Ese es uno de los primeros ángulos. No voy a repetir los datos que ustedes pueden ver ahí en la presentación, por supuesto que estará disponible en el marco de la transparencia. La que sigue, por favor. Y bueno, mi compañero que me antecedió habló del monitor de sequía, no voy a abundar mucho más, haré un comercial personal. Mucho de este monitor de sequía fue diseñado por uno de mis profesores en la Universidad de Arizona, es uno de los elementos que se incorporaron. Nos da muchas luces de qué está sucediendo en el país y ahora con la temporada de lluvias pues pareciera que esto ya no existe más, pero esta es una visión más de largo plazo, el monitor de sequía, qué tan frecuente es la precipitación, y añadiré a esto que es un elemento de transparencia, nos da elementos a quienes toman decisiones especialmente de qué va a pasar, cómo tenemos que empezar a tomar decisiones, a enfrentar los retos que siguen. La que sigue, por favor. Y bueno, el volumen, el caso del sistema Cutzamala, como lo mencionaba con anterioridad, pues el depender de fuentes externas nos ha llevado a escenarios en que podemos pasar de 16 millones de metros cúbicos, de 16 metros cúbicos por segundo en los mejores momentos del Cutzamala a 11 hasta 3.8 metros cúbicos por segundo. ¿Esto es mucho, es poco? Pues es muy poco para cuando se tuvo en la Ciudad de México hace un par de años este déficit tan grande y que muchos de ustedes y muchos lo vivieron en sus viviendas. Afortunadamente el año anterior y han sido años bastante llovedores que le ha permitido a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pues mantener un abastecimiento menos limitado, digamos, no es suficiente, se sabe en la Secretaría, pero por lo menos en una situación menos grave. La que sigue, por favor. Bueno, y el siguiente enfoque, que trataré de hacerlo muy rápido, es ¿cuál es la visión de la Secretaría? No solo pasamos de ser el sistema de aguas de la Ciudad de México, que es el organismo operador quizá más grande que presta el servicio al mayor número de usuarios de todas las ciudades en el país, casi 9 millones de habitantes. Adicionalmente, los habitantes, las personas que cotidianamente vienen de las entidades vecinas y que también hacen uso de los servicios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Pasamos de un sistema de aguas de la Ciudad de México a una secretaría y le añadieron Gestión Integral del Agua. Y aquí me voy a detener, no en todos los ejes, pero sí me quiero enfocar un poco en de gestión del agua con visión de cuenca. Que nos enfoquemos en disminuir la cantidad de agua que cada vez estamos trasvasando de otras cuencas, que usemos y reusemos el agua que tenemos en la cuenca, lo cual nos permitiría en el largo plazo reducir esta vulnerabilidad que tiene la Ciudad de México. Cada vez tenemos que hacer lo mismo con menor cantidad de agua, eficiencia en nuestras viviendas, con equipos ahorradores de agua, eficiencia en el riego, porque la Ciudad de México casi la mitad de su territorio es territorio de suelo rural o urbano,
en el cual todavía la agricultura de temporal tiene, y la agricultura también que depende de extracción de pozos de agua, tiene un papel muy importante. Esa es quizás la principal diferencia o cambio que hay de un sistema de aguas, de un organismo operador, a una visión de un ente que se quiere hacer cargo, se quiere hacer responsable del agua que está usando y que la tiene que reusar. La que sigue, por favor. Este es uno de los ejemplos, no me voy a detener en ver que tenemos que completar ese ciclo urbano del agua. La usamos, la tratamos, le damos, llega a la calidad que tiene que cumplir y la volvemos a reusar en todos los procesos que podamos reusarla, manteniendo ese ciclo urbano del agua. La que sigue. Y bueno, y porque es mi tema, es el de infiltración y recarga al acuífero. Con muchísima frecuencia yo escucho que, ¿y por qué no recargan todo el agua que cae en la ciudad? La que cae en la ciudad es de pésima calidad, imagínense todo lo que va lavando la ciudad, aceites, las mascotas, todo lo que ustedes saben. Nos estamos enfocando en identificar áreas en la parte alta de la cuenca con mayor potencial en el que podamos infiltrar y recargar el agua. Dentro de la ciudad el agua es de muy mala calidad y al contrario de favorecer a mejorar la calidad de nuestro acuífero, generamos un impacto negativo porque la podríamos contaminar. La que sigue, por favor. Bueno, seguridad hidrometeorológica, yo creo que estos días nos dan muchísimos elementos de por qué debemos de apuntar hacia eso. La Ciudad de México, la Secretaría tiene un radar en el cual ustedes pueden tener el acceso, les podemos pasar la liga, pero buscan radar meteorológico CEGIAGUA o SACMEX y ahí les va a aparecer. Esta es información que le ayuda especialmente a las otras áreas de la Secretaría a la toma de decisiones, qué va a pasar, hacia dónde se van los equipos, hacia dónde se van a las tormentas, etcétera, ¿no? Adaptación, y bueno, en esto tiene que ver también buscar alternativas para reducir la cantidad de agua, la velocidad del agua, para crear infraestructura que nos ayude al control de avenidas, etcétera. Bueno, y la respuesta que tiene que tener cualquier organismo operador frente a una situación de inundaciones, que haya equipo y gente que apoya al resto de la ciudadanía. La que sigue, por favor. Bueno, esto que les acabo de comentar, la que sigue, eficiencia, insisto, hacer más o lo mismo con menos recursos, tanto recursos hídricos como financieros, pero además, y me voy a detener tantito, es en la parte de medir cuánto nos llega a los pozos, cuánto estamos extrayendo, cuánto está llegando a las líneas primarias y cuánto estamos entregando en las viviendas, lo cual nos permitirá incrementar la recaudación considerando un criterio de equidad. No podemos cobrar lo mismo a quienes consumen diferente, ¿no? Ahí también está enfocado el proceso de eficiencia. La que sigue, por favor. Bueno, la ampliación y la mejora en la sectorización. Sectorización es más o menos es instrumentar, medir, saber dónde podemos tener control de presiones, a cuánta agua nos está llegando, a qué presión nos está llegando para que podamos reducir la cantidad de pérdidas físicas. La que sigue, el reuso de agua. Y esto va vinculado con la visión de Cuenca, reusar el agua, reusar el mayor número de veces que nos permita, ¿no? De acuerdo, obviamente, al tipo de actividades. La que sigue, bueno, en esta administración el planteamiento es rehabilitar las 26 plantas de tratamiento de la Secretaría. Este año comenzamos con 5 plantas de tratamiento, la más grande es Cerro de la Estrella. La PETAR Cerro de la Estrella le da el servicio al mayor número de habitantes de la Ciudad de México, pero además parte del agua es la que llena los canales de Xochimilco, que nos proveen un servicio ambiental. Entonces estamos buscando llegar a un tratamiento terciario. La que sigue, por favor. Y bueno, la corresponsabilidad social.
Me robo 30 segundos. Aquí estamos buscando mucho la relación con las alcaldías, muchísimo. La que sigue, por favor. Hay un trabajo, la línea H2O, que quizá ustedes han escuchado, el C5 del agua, para fugas, para atención a usuarios, martes de Zócalo y gabinete del agua. Nos estamos reuniendo con las 16 alcaldías y cuando es necesario son mesas de trabajo. El agua, yo no coincidiría con lo que dice nuestro moderador, no creo que es después de la seguridad, yo creo que es el tema más importante de este país. No hay una sola actividad que no tenga que ver con el agua, desde los buenos y los malos ciudadanos hacemos uso del agua, todo mundo, todas y todos, hoy hicimos uso del agua. La que sigue, y bueno, pues con esto cerraría, espero que pues haya sido de interés. Gracias. Gracias, Maribel, te agradezco mucho, te agradecemos mucho tu participación, sin duda muy interesante. La verdad es que qué bueno, te cedo, saben que ojalá sea el número uno en la parte del agua, pero bueno, en el norte, en Sinaloa no coinciden en otros lados, pero bueno, lo importante es que ahí está en el top 5 o antes o el segundo, y el tema del agua es fundamental, pero sobre todo el abocarnos, como ustedes lo están haciendo y todos los que estamos en este panel, a las soluciones, no al diagnóstico. Y el diagnóstico, este país está sobrediagnosticado. Lo que necesitamos es decir qué podemos hacer juntos y qué nos toca. Y yo creo que, salvo la mejor opinión del público que nos acompaña, tanto presencial como virtualmente, creo que la manera es plantear esas soluciones, hacer esa hoja de ruta que tanto he venido platicando y abocarnos a la idea. Creo que lo que tú dices es alarmante, mucha gente no sabe que de los 653 acuíferos que hay en nuestro país, 119, Susi, algo así, están sobreexplotados y no hay duda que el más sobreexplotado es el del Valle de México. Y aunque mucha gente dice, oye, está lloviendo enormidades, hay mucha agua, ya se llenó el Cutzamala, pues nada más alejado de la realidad. El Cutzamala solo es menos del 30%, ¿no? Que de aguas superficiales, el otro 70% es de aguas subterráneas. Entonces, el Valle de México tiene esa dependencia enorme y esa recarga pues no se da como quisiéramos. Mucha gente cree que es muy fácil y qué bueno que Maribel nos lo explica, pero que también nos dice y de manera muy clara cómo hacer el uso eficiente del agua, cómo nuestra ciudad debe tener una mayor cultura en el uso y el cuidado y el uso sustentable del agua. Cómo sabemos que en el Valle de México andamos un poquito, y ahorita Oscar no se traiga los datos, arriba, o tú Maribel, del promedio del consumo per cápita. Creo que nosotros andamos en el Valle de México arriba de 250 litros, 300 por persona diario, cuando en otros lugares pues andan mucho más abajo y hay 15 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua diariamente. Y el tema de la cultura del pago, ese es fundamental. Mucha gente no paga el agua porque primero porque es muy barata y nadie se lo exige y no se lo corta. Pero sí nos preocupamos por pagar el celular, por pagar el cable, por otros la energía, el internet, y el agua no. Y creo que es un tema que hay que revisar, no es el momento para hacerlo, pero creo que el Info Ciudad de México lo puede hacer. El tema de los subsidios. El tema de los subsidios es un subsidio perverso donde se beneficia a quien menos lo necesita, y bueno, creo que son los temas. Y tocaste muchos temas, Maribel, pero el tema del reuso es un tema fundamental. Hay que darle esa certeza jurídica al tema del reuso, el tema de las normas oficiales de cómo se está manejando. Así que muchas gracias de verdad, Maribel, por toda esta participación y bueno, pues seguimos platicando esto. Y bueno, pues llegó el momento estelar para cerrar con broche de oro este foro con nuestra presidenta comisionada, a quien le agradecemos mucho otra vez la invitación. Creo que nuestra amiga Laura, la primera presidenta del INFO Ciudad de México desde su tiempo, con un gran liderazgo, con una gran formación académica, ya casi doctora, ya va llegando ya ahí, pero con una gran especialidad, con una gran vocación de servicio, pero sobre todo con ese liderazgo y ese dinamismo que imprime a todos los que tenemos el honor de conocerla desde hace muchos años, que nos alienta, nos invita a seguir haciendo cosas por este país, y creo que es lo que nos debe de unir a todos. De verdad, Laura, gracias por este interés de que se involucre Info Ciudad de México, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y que de aquí al 27, ojalá lleguemos de aquí al 27, que te toca tu presidencia, hagamos muchas cosas como las que presentó Julio César o Mari Carmen, que inviten a gente como Lu, como Maribel, como Oscar, por supuesto, para decir qué hacemos en este tema, cómo sumarnos todos, y ese liderazgo que tiene Laura, pues ahora lo va a manifestar en este cierre de este panel tan exitoso, que nos gustaría que se alargara más, pero bueno, el tiempo siempre es un tirano en este tema, y la verdad es que dejamos ese granito
compromiso, esa inquietud con lo que Laura nos va a platicar. Y yo quisiera preguntarte, comisionada presidenta, y en esta parte de lo que tú has tenido la experiencia, tanto en el sector privado o en el sector público, como politóloga, como académica, y como ahora llevando el liderazgo del Info Ciudad de México, ¿cuál es la intersección, el cruce, el vínculo en esa parte entre el derecho de acceso a la información que todos conocemos y el derecho al agua, el derecho humano al agua, y cómo contribuye esta labor del instituto, en este momento liderado por ti, a su garantía efectiva? Muchas gracias, querido amigo. Primero que nada, agradecer que menciones que vamos a cerrar con broche de oro, pero creo que mis colegas y yo estamos conscientes y de acuerdo, y hasta te lo decía yo, dale mis minutos a Maribel, o le faltó no solamente tiempo, sino aire a Óscar para poder decir todo lo que quería decir. Luke también con información súper valiosa. Entonces, de verdad es más bien estamos agradecidos con ustedes tres y con nuestro moderador, que además se ha hecho el tiempo y el espacio para en cada intervención aportarnos contenido profundo. Entonces, de verdad, muy agradecida con todos ustedes por acudir a esta convocatoria. Yo quería arrancar comentándoles que ya hace un buen tiempo que mi hijo, el más pequeño, se baña solo. Lo acompañamos desde afuera, pero se baña solo. Y tratamos de hacer todo muy rápido, pero en alguna de esas ocasiones me dijo, mamá, déjame un minuto más jugando debajo del agua. Y lo dejé jugando. Y luego lo voy a llevar a otro escenario. Hubo una ocasión en la que nos dijo a su papá y a mí, mamá, papá, dame dinero. Y le dijimos, mi amor, no traemos dinero para este dulce o para este juguete que tú quieres, ¿no? Y nos dijo, ¿por qué no me regalas una de esas tarjetitas de la que sacas mucho dinero? Y no sé si a ustedes les haya pasado o no, pero viene a colación porque es un ejercicio cultural que tenemos que fomentar desde chicos. Y hasta ahí a lo mejor me cayó el 20. Dijimos, oye, esa tarjetita pues sí se le va acabando. Y al agua también. Y hay que cerrarle a la tarjetita y al mismo tiempo hay que cerrarle también al agua y hay que hacer entender qué es lo que está detrás de ese esfuerzo que están haciendo mamá y papá para que tú tengas lo que hoy tienes y para que esa tarjetita tenga dinero. Y al mismo tiempo los esfuerzos que como sociedad y que como gobiernos están haciendo para que esa agua llegue hasta su grifo. Entonces, creo que es algo conjunto. Me encanta que hayamos podido ver aquí distintas perspectivas, desde la perspectiva social, desde la perspectiva también privada, de la perspectiva de la transparencia, desde la perspectiva de quienes gestionan el agua, ¿no? Cómo se está haciendo desde distintas trincheras. Y por eso me da tanto gusto que hoy, justo porque así nació, justo, yo creo que aquí Óscar nos hizo pinza a Julio César y a mí, porque ambos tuvimos ciertamente una reunión y dijo, oigan, hay que hacer algo. Y me encanta esa energía, Óscar, y te lo agradecemos mucho. Y tuvimos una plática, Mario, el secretario, Mario Esparza, Óscar y yo, y dijimos, hay que hacer esto. Y traemos una gran experiencia también en el tema del agua desde el Info de la Ciudad de México, porque luego les comento, luego el Info ¿qué? ¿No? Como por qué los institutos de transparencia me hablan de agua, me hablan de archivo, por qué me hablan de construcciones, por qué hablan de medio ambiente, por qué hablan de tantas cosas. Bueno, justo porque el derecho de acceso a la información es transversal. Y se conoce a partir del ejercicio de este derecho de muchas temáticas de manera transversal, entre ellas de las más importantes, y creo que coincido con Maribel aquí en no acordar con Raúl, sobre que entonces el agua sí es una de las más importantes, es la más importante porque es la que nos da vida, haciendo referencia aquí a lo que señalaba Óscar, Julio César. Creo que nos hemos involucrado en esta perspectiva medioambiental en el instituto. La propia María Carmen, mi colega, ya ha hecho comentarios sobre el enfoque que ha dado en su gestión también a partir de distintos temas, uno de ellos especialmente el tema del agua. Y bueno, por eso me encanta que el día 17 lográramos que justo hoy estuviéramos haciendo en esta conmemoración, haciendo este conversatorio para hablar sobre estas ciudades sostenibles, ciudades resilientes que se puedan levantar después de diversas problemáticas, situaciones que presentamos, y el tema de la transparencia en la gestión de los recursos hídricos. Porque la transparencia en sí misma, es decir, no, a lo mejor no nos sirve de tanto. La transparencia en sí misma nos puede ayudar a fortalecer nuestro sistema democrático, tiene varios beneficios, es un pilar de la gobernanza, es un pilar de la apertura gubernamental,
es indispensable para el combate a la corrupción, pero la transparencia en sí misma a lo mejor a muchas personas no le hace sentido. El asunto es que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información es que podemos obtener información que nos ayude a nosotros a tomar decisiones, que nos ayude a acceder a otros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, tener información sobre el agua para tomar mejores decisiones, por ejemplo, desde las empresas, para tomar mejores decisiones en nuestra casa, para que le diga a mi hijo por qué no se quede un minuto más jugando debajo del agua. ¿Sí? Para que también ayude esa información, con lo mucho que están haciendo, al sector público a tomar mejores decisiones de política pública, ¿sí? Para que como sociedad podamos exigir desde la sociedad civil de una mejor manera. Entonces, esa es la importancia, esa es esa intersección de la cual estaba hablando aquí mi querido amigo Raúl, a quien por cierto yo le agradezco muchísimo las gestiones y todo el apoyo en difusión, pero para que incluso el día de hoy estemos aquí con este cielo medio nublado porque ha estado chipi chipi desde ayer, lloviendo todo el tiempo, y que justo es lo que hizo que el secretario Mario Esparza no nos pudiera acompañar el día de hoy, ciertas atenciones que tenía que dar según una petición de la jefa de gobierno. Gracias, querido Raúl, por todo este apoyo para estar el día de hoy aquí. Y bueno, esta alianza que me encanta que la hagamos es algo que también propician las autoridades, los órganos garantes de transparencia, que podrán fomentar en su momento las autoridades de transparencia en el marco de un nuevo modelo, porque es donde podemos confluir todos y todas. Segiagua ante SACMEX, ¿no? Que puede confluir con agua, que podemos confluir sector académico, la UNAM, una perspectiva internacional con la embajada, que podemos confluir con sociedad civil. Son estos espacios, arenas fértiles, espacios, tierra fértil para que podamos hacer alianza y entender las problemáticas, pero no solo eso, que ya es el sobrediagnóstico. No solamente es entenderlo, sino pasar juntos a la acción a partir de un esquema de gobernanza. Gobernanza que es distinto, muy distinto a la gobernabilidad. Nos tenemos que salir de la idea de que el gobierno, papá o mamá gobierno, lo pueden hacer todo. Ese esquema cayó hace mucho. Las sociedades son ya muy grandes. Estamos hablando de temas transfronterizos y de ahora una nueva globalización, por cierto. Entonces tenemos que tomar decisiones de manera conjunta. Hay que involucrar a la sociedad en ese diagnóstico, pero también en la propuesta de soluciones. Y la sociedad somos todas y todos, lo es el sector privado, a quien agradezco, por cierto, que estén aquí el día de hoy presentes, lo es el sector académico, lo somos como sociedad civil organizada y también todas y todos como ciudadanas y ciudadanos y personas que participamos de una comunidad y estamos interesadas en que nos vaya mejor. Sí, el tema del acceso a la información es una puerta de entrada para que la sociedad conozca y que vigile el cumplimiento. Ese es el tercer apellido, diríamos, de nuestro info, que es el tema de rendición de cuentas. Sin información no podemos exigir que se haga X o determinada cosa, ¿sí? Si el agua que recibimos es potable, qué presupuesto se destina, por ejemplo, a la infraestructura hidráulica, dónde hay cortes programados y por qué, dónde hay o qué medidas se toman ante casos de contaminación o escasez, qué concesiones privadas existen sobre los pozos públicos. Justamente hablaba de eso también Óscar, información que están pidiendo constantemente a Conagua. Y yo justo les quiero compartir qué información se está pidiendo sobre agua en la Ciudad de México, a propósito de lo que compartía Óscar del ámbito federal. Esa es una forma en la que podemos ver cómo es que en la sociedad, cómo es que los y las capitalinas están ejerciendo su derecho de acceso a la información y a exigir sobre el tema del agua, ¿no? Se pueden revisar las solicitudes que se han presentado ante la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta fundamental y muy valiosa que afortunadamente se pretende retomar, que se está retomando por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que no se dejó, una herramienta que nació en el INAI y con el apoyo obviamente y nutrido del ámbito local. Aquí tienen ustedes la información, las solicitudes que se relacionan con temática de agua en la Ciudad de México y como ustedes pueden ver hay un crecimiento tremendo, llegando hasta 2024 a más de 7,000 solicitudes. Entonces, en este trayecto de 5 años, lo que podemos ver es un incremento de 80%, 80% en 4 años de las solicitudes. Esto, sin duda, es lo que estamos viendo es una sociedad cada vez más activa, que está viendo en esta herramienta algo útil, que están preguntando más sobre su gobierno. Y déjenme decirles que sí,
yo sé que es una carga importante para las y los servidores públicos, porque sé que aquí hay muchos amigos de las unidades de transparencia, pero deben de sentirse orgullosos, porque al ustedes dar esa información, lo que estamos buscando es fortalecer ese lazo que hay entre sociedad y gobierno, y también incrementar los niveles de confianza institucional. Creo que estamos viendo más preocupación sobre el estado de este derecho. Se está utilizando el acceso a la información como una vía efectiva para poder participar, para poder exigir el cumplimiento de lo que es un derecho humano al agua. Ahora, en el siguiente diapositiva ustedes van a ver el papel del instituto. El Info de la Ciudad de México, hay que decirlo, no tiene la información sobre todo, naturalmente tampoco gestiona el agua, pero sí garantiza el acceso a la información relacionada con su uso, con su calidad, su distribución, a través de estos recursos de revisión. Esas fueron las solicitudes que se presentaron en la Ciudad de México ante los entes públicos. Aquí es lo que llega al Info de la Ciudad de México. Y como ustedes pueden ver, de 2020 a 2025, que llevamos ya algunos recursos hasta ahorita, hasta junio, tenemos que pasamos de, por ejemplo, 42 recursos, 23 recursos, a 118 y 180 con un dato atípico en el 2022 que fue enorme, el incremento de 734 resoluciones aprobadas relacionadas con agua. Y estos temas de mayor interés, ya para ir cerrando, en la siguiente diapositiva los van a poder ver, y de hecho se parece mucho al esquema que tú presentaste, amigo, porque fue así como en una curva igual, en una media luna. Calidad del agua y salud pública, ¿sí? Los niveles de contaminantes, el tema de afectación de afectaciones clínicas, medidas de corrección, el tema de infraestructura y abastecimiento, las obras, la red de distribución, la inversión pública que se está haciendo, escasez y distribución, los cortes que les decía que están programadas, el tema de las pipas y el reparto de las pipas, algo que le interesa mucho a la gente, normatividad y control, los permisos, concesiones, el uso ilegal incluso del agua, sustentabilidad e impacto ambiental. Aquí estamos viendo el tema de estudios acuíferos, por ejemplo, captación pluvial, protección de cuerpos de agua. Pasamos al tema de contaminación, los casos específicos, un caso específico, sobre todo sonado en la Ciudad de México, de contaminación o posible contaminación de pozos en ciertas zonas. El tema de medidores, las tomas, ¿no? Información técnica, ubicación de tomas, tipo de usuarios, tipo de usos comerciales o domésticos. Y bueno, estas son las diversidades de temas que están preocupando, interesando a la sociedad capitalina. Es un despertar también de las y los capitalinos en esta temática de agua, ¿no? ¿Para qué? Para además construir agenda pública en este tema, en donde la transparencia sin duda alguna va a ser clave. Y bueno, ¿qué es lo que estamos proponiendo para fortalecer estos derechos? Estas temáticas. Hay que impulsar la transparencia proactiva en temas hídricos. Lo decía el propio Óscar, lo tomaste así incluso, ¿no? No solamente lo que nos piden a través de solicitudes de información, sino de manera activa dar a conocer información que tienen los entes públicos. Así nos ahorramos más solicitudes a todos los que somos de las unidades, ¿no? Ya estamos haciendo un bien dando a conocer información que es útil para las personas. Mejorar la sistematización y la apertura de datos, ese tema que también trae aquí mi colega, ¿no? Es indispensable que la información sobre agua esté en formatos abiertos. Por cierto, invitar a que visiten el portal de datos abiertos que encabezó aquí mi colega y que tiene miles de visitas en el Info de la Ciudad de México, en el micrositio correspondiente. Entonces, hay que dar información en datos abiertos, desagregada, actualizada, para que las y los que quieren hacer estudios sobre esto, desde reportajes hasta temas académicos, puedan utilizar la información que desde el Info mis colegas y yo estamos fomentando para ustedes. Propiciar alianzas entre la academia y sociedad civil, importantísimo. Tenemos que comunicarnos. Yo me acuerdo cuando estaba en el sector privado, que éramos de pronto, hace muchos años ya, pero era de pronto un poco había recelo en el sector privado en distintas temáticas por compartir información con los otros, porque representa una ventaja competitiva, ¿no? Pero hay temáticas en las que es indispensable sumar para que tengamos más información de primera mano. ¿Sí? También, además, no solamente desde el gobierno, sino desde el sector privado. Hay que fortalecer las capacidades institucionales, capacitar a las personas servidoras públicas de nuestra capital, mejorar sus prácticas en materia, por ejemplo, de acceso a la información, protección de datos y gestión documental relacionado con la materia ambiental, y hay que priorizar el enfoque de justicia hídrica y de derechos humanos. Creo que este sería el último mensaje que doy. Que el agua no es solo un recurso, el agua justamente es vida, es salud, ¿no? Es futuro también, y el acceso a la información no solamente es un derecho individual,
hay que verlo como una herramienta colectiva para proteger lo que nos es común, que en este caso es el agua. En una ciudad donde el acceso al agua está marcado por sí contrastes muy profundos, garantizar el derecho a saber también es una forma de garantizar un derecho a vivir bien, a vivir con dignidad. Y por eso el papel del Info de la Ciudad de México y en las transformaciones venideras será muy importante. Asegurar información que se circule, información que nos permita exigir, información de calidad y accesible, que nos ayude a transformar lo que conocemos en acciones. Y en acciones, por cierto, como decía mi querido amigo, en acciones de largo plazo. La transparencia en este caso, como les decía, no es un fin. La transparencia y el derecho de acceso a la información son un medio para construir juntas y juntos una ciudad que sí sea más justa, esa ciudad a la que aspiramos, que sea una ciudad más informada y una sociedad sostenible. De nueva cuenta, gracias a todas y todos los que generosamente compartieron su tiempo y sus conocimientos, su experiencia el día de hoy. Y gracias sobre todo a todas y todos ustedes quienes nos miran a la distancia, quienes nos acompañan hoy en presencial, que con tan solo su presencia y con sus acciones diarias están dando cuenta de que el tema del agua es un tema urgente, indispensable y que nos convoca con voluntad a todas y todos. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, mi querida comisionada presidenta, mi querida Laura. La verdad es que resumiste muy bien, ya me ahorraste las conclusiones. Ya la verdad es que aglutinaste muy bien la participación de todos nuestros amigos en el panel y amigas. Y creo que yo rescataría algo muy importante y que ahí sí, Maribel, estarán de acuerdo conmigo, seguramente ahí sí, seguramente, que el gran trabajo que hace Info Ciudad de México y que a veces no se conoce porque lo difunden mucho. Yo soy fan y seguidor de muchos de ustedes en las redes, pero quizá no todos saben lo que hace y la utilidad. Yo lamento mucho todo este lío que se ha hecho con el tema del acceso a la información, pero lo importante es el concepto, cómo empoderar al ciudadano a través de estas instituciones, a través de este conocimiento que tienen los comisionados y el liderazgo de su comisionada presidenta, a poder decir al ciudadano: tienes tu derecho a la información, a tu protección de datos personales, a utilizar esa información en favor del desarrollo de tu negocio, de tu país, pero particularmente enfocarlo a temas positivos. Y eso es lo que hace Info Ciudad de México, y hoy estos 5 ejes que nos presentas nos involucra muy claramente el tema de detonar soluciones. La ONU el año pasado, fue Jorge, el año pasado, cuando dijo: vamos a detonar soluciones, vamos a generar planteamientos en el marco del Día Mundial del Agua, cómo podemos resolver el tema, cómo podemos, pues es un tema global, como bien se dijo, cómo México puede sumar eso, cómo sus 130 millones de habitantes que somos, podemos enfocarnos en ese tema, todos, insisto, es un rol de todos, no solo una responsabilidad del gobierno federal o estatal o municipal o las instituciones como el Instituto de Transparencia o como los organismos o las instituciones de sociedad civil como nosotros, academia, el sector privado, sino cómo todos debemos involucrarnos en enfocar en una solución. Y eso es lo que estamos encontrando el día de hoy. Yo por eso me tomo la libertad de invitarlos o de exhortarlos, sería, a que hagamos un segundo foro de esto, porque a veces pasa lo que siempre sucede, salimos todos aquí muy motivados, pero después no pasa nada y después como que se queda algo ahí. Yo sé que ustedes tienen una agenda muy ocupada, pero creo que vale la pena ir desdoblando estos esfuerzos para que con la rectoría de Conagua, que es quien de acuerdo a la ley lleva los temas hídricos, nos pueda decir: oye, falta esto, cómo se suma solidariamente el sector privado en el Acuerdo Nacional por el Agua y se van a reunir 2.800 millones de metros cúbicos, más o menos. ¿Cómo pueden 2 estadios Azteca llenos, más o menos, no? ¿Cómo puede hacer todo esto? ¿Cómo podemos sumar y todos solidariamente hacerlo eso, no? Entonces, creo que este foro ha sido un gran éxito. Felicidades, Laura. Felicidades, Maribel, Luke, María Carmen, Julio, Oscar, de verdad, por este tema. Y bueno, Laura, la verdad, pues tú cerraste muy bien. Gracias por ahorrarme las conclusiones. Y nos dice el staff que tenemos unos minutos para solo 3 preguntas, presenciales, por supuesto. Si alguien levanta la mano, la comisionada presidenta va a decidir quién viene a ver. Muchas gracias. Veo dos manos levantadas. Pasamos el micrófono aquí al frente y juntamos las preguntas. Sin duda, sin duda. Y yo solamente agregaría que les pediría nada más que se identifiquen dónde vienen, nombre, lugar, y que sean muy concretos, que sea pregunta, no presentación. Muchas gracias. Adelante. Okay. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rocío Ireta y soy de Uno TV. Mi pregunta es, bueno, como ya nos dijeron, hay un porcentaje de agua de la lluvia que no se está captando por esta mala calidad, pero de estas lluvias, ¿qué porcentaje sí se puede infiltrar o se está infiltrando a los mantos freáticos?
Y en segundo lugar, pues bueno, un poquito el balance sobre el estado de los drenajes, la problemática que se ha dado últimamente, pues con el tema de las inundaciones. Muchas gracias. Gracias. No me faltó decir a quién la diriges. ¿Abierto? Sería Maribel. A Maribel, La perfecto. doctora Maribel, por favor. La siguiente pregunta, Laura, ¿cuál era? ¿Dónde Muchas estaba? Por favor, aquí ya tiene. Fer. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando Aguilar, trabajé 20 años en Conagua y actualmente tengo 6 años trabajando en Segiagua. Es complicadísimo, y más que una pregunta, es una reflexión, es complicadísimo el tema del agua. Hablar de datos, requerimos calidad de datos, tiempo de datos para poder manejar y obtener resultados a escenarios que se nos presentan. Necesitamos conocer, en este caso con Australia, cuál es su manejo de riego para poderlo comparar con México. La Ley Nacional de Aguas y la Ley General de Aguas pueden manejarse aparte y compatibles. Uno sería por la parte técnica, que sería la Ley Nacional, y la Ley General sería la parte social. Y en la Ciudad de México, yo considero que sí se puede, nada más que cuesta muchísimo, infiltrar el agua esa que escurre. La lluvia que hubo hace un par de semanas, que llovieron 72.8 milímetros en 40 minutos, eso nos arrojó un escurrimiento, hice unos números así muy simples, un escurrimiento en toda la Ciudad de México, y es global, en unos escurrirá más, en otros menos, de aproximadamente 2.050 metros cúbicos por segundo, posterior a la lluvia. Eso es lo que nos genera, desgraciadamente, el problema de inundaciones en varios sectores, porque tenemos un sistema de drenaje totalmente colapsado y que somos reactivos y no preventivos para tener un sistema circulatorio de drenaje que al menos minimice en gran parte la situación actual. Muchas gracias. Gracias, Fer. Una tercera y última pregunta. Ahí. Adelante. Ahí va el micrófono, ahí va el micrófono. Por favor, nombre, dónde viene la pregunta y a quién va dirigido. Hola, soy Paloma, soy de Quilimo. Es una Climatech que se dedica a tecnificar sistemas de riego para agricultores y conectamos empresas privadas que quieren invertir en seguridad hídrica con estos agricultores. Y mi pregunta es, desde sus organismos, Maribel, en especial para ti, ¿cómo ven la importancia de la acción colectiva para trabajar a nivel cuenca en específico? Gracias, Paloma. Entonces, si les parece, empezaríamos, pues Maribel, tú eres la más solicitada. Adelante, y si les parece, tú contestas las dos, la última y la primera, y la reflexión la compartimos con los panelistas, ¿no? Adelante. Bueno, creo que está ocupada la compañera. Aquí con el compañero de la Secretaría. Chispas, el debate siempre de la infiltración y recarga es un debate que justo ahora, hace poco de hecho tuve una discusión un poco acalorada al respecto. Mi especialización fue en infiltración y recarga de acuíferos y bueno, y hablaré en sentido en personal para dar elementos, ¿no? Es quizás uno de los temas más complejos si no conocemos muy bien el acuífero. Aquí seguro hay muchos colegas de la academia que saben que si no tenemos datos de infiltración, de evapotranspiración, si no conocemos cuáles son las zonas, si no tenemos el modelo conceptual del acuífero, si no sabemos hacia dónde se está moviendo el agua, si tenemos recarga horizontal, si tenemos recarga vertical, entonces es muy difícil asegurar tajantemente que va a haber infiltración y recarga, y perdónenme que sea tan técnica en este caso, pero lo amerita porque entonces a veces no sabemos, hacemos obras, seguro va a haber infiltración, sí, hacia dónde se va a ir el agua, no del todo lo sabemos. Recién estoy entendiendo muchísimo más sobre todo de la parte poniente de la ciudad y del sur, especialmente el trabajo que hizo un grupo de colegas del Colegio de México, también de gente de aquí de esta universidad, de la UNAM, para entender el agua, de dónde se infiltra, los ajuscos, la sierra de Chichinautzin también, y entender de dónde venía el agua, hacia dónde se iba, cuánto se estaba infiltrando y hacia dónde se estaba moviendo, y esto lo hicieron en un estudio bastante grande con datos de isotópicos, ¿no? O sea, que nos da muchísimos elementos de hacia dónde se está moviendo el agua. Sin duda que se puede hacer, sí,
Mi cuestionamiento, mi puntualización es que no es tan inmediato, no es tan rápido de medir, pero de que se puede, eso sin duda. Nada más mi puntualización es que no es tan de corto plazo. No es como cuando construimos una planta potabilizadora, se lleva 1 o 2 años y al siguiente día abrimos la llave, verificamos la calidad del agua y ya la tenemos, ¿no? Entonces, nada más mi puntualización es que ser cuidadosos, tenemos que comenzar. Sí, creo que hay varios casos que aquí en la Ciudad de México se han comenzado a hacer y pues hay que seguir trabajando y hay que invertirle, ¿no? Y esa es la otra parte que nos cuesta mucho dinero. Espero no haber sido tan larga. La calidad en el drenaje, el sistema de drenaje, hay, no voy a decir el porcentaje, no lo conozco con exactitud, pero uno de los serios problemas que tiene Ciudad de México respecto a la infraestructura hidráulica son los hundimientos diferenciales, ¿no? Especialmente la lluvia de hace 10 días, hace unas semanas, en el oriente de la ciudad, pues tiene que ver con que ya buena parte de la infraestructura tiene contrapendiente. Muchos de ustedes saben, el drenaje funciona por gravedad, entonces si tenemos contrapendiente prácticamente es un valle, o sea, te viene el drenaje en sentido contrario de donde tendría que estar, colectores que pues ya están dañados y pues hay que buscar soluciones de ingeniería para que esto funcione. La otra pregunta fue sobre el sistema. ¿Hay colaboración? Sí, evidentemente la Secretaría está buscando colaborar con instituciones académicas. Estamos por firmar, el secretario va a firmar en la próxima semana un convenio con el IMTA. Estamos en el proceso de revisión de un convenio con el Instituto de Ingeniería. De hecho, 2 convenios con el instituto. Esa colaboración va a ser… Pues siempre, a veces nada más el problema es que nuestros tiempos son de velocidad muy grande y la academia pues tiene otras velocidades, ¿no? Y eso es lo que a veces no siempre coincide, pero digo, yo misma vengo de la academia y es una tarea que tenemos que empujar y mantener y pues que sean pacientes a veces con la Secretaría para que podamos avanzar y sistematizar información. Creo que contesté las preguntas. No sé si hubiera algún otro comentario. Yo, entre tanto, compartirles que este tipo de espacios justo son propicios para poder alzar la voz, justamente señalar la necesidad de abrir espacios de colaboración. Es uno de los ejes fundamentales, como les decía, de la gobernanza. El co-crear también algunos proyectos que seguramente se están haciendo desde CEGIAGUA ahora. Entonces, por supuesto que vemos con muy buenos ojos la incorporación de sociedad civil, ¿no? Y también de otras especialistas en la materia, ¿no? Desde el sector académico, desde el sector privado, insisto, ¿no? Esta parte de comunicación entre distintos sectores. Y yo quiero aprovechar para hacer, como le dicen, un disclosure luego, porque decían que el último foro no se había hecho por mi culpa y voy a hacer una mención que va al caso. Yo estaba en Mexicali hace no mucho tiempo, fui a visitar porque fui invitada a dar una conferencia en materia de el nuevo modelo de acceso a la información y protección de datos personales. Y bueno, aprovechando, digo, ese fue el comentario porque estuve en Mexicali, a lo mejor yo ahuyenté el foro por mi mera presencia, pero justo me encanta la noción de que se haya hecho estos foros y estas consultas de manera local, que se le diera importancia al ámbito local. Se ve en el manejo, en la directriz que está dando ahora la presidenta Sheinbaum, porque el ámbito local, o sea, yo que he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, a lo mejor no comprendo la noción de por qué cuando llovió un día en Mexicali, por quién sabe cuántos minutos, no fueron a clases los niños. Y dije, ¿pero por qué? Porque se inunda. Y le digo, ¿por qué se inunda? Porque no tenemos drenaje. Y yo decía, pero ¿y por qué no hay drenaje? Pues porque nunca llueve y porque si no se colapsa con la arena o con la tierra, pues, ¿no? Es un ambiente desértico. Entonces, las condiciones de cada país, las condiciones de cada localidad importan e importan mucho. Y ahorita justo nos dio a conocer aquí nuestra querida amiga de CEGIAGUA que también hay condiciones diversas en las distintas regiones de nuestra propia capital, que están haciendo que se tengan que tomar decisiones técnicas y también colectivas, aprovechando el comentario de Paloma. Pues yo no haría más comentario, no sé si hubiera algún otro comentario.
Pues Porque creo que por no. mí- Agradecerles nuevamente y pedirle un aplauso para Maribel, para Luke, para María del Carmen, para Laura, para Oscar, para Julio César, por esta estupenda participación y ojalá nos tomen la palabra de hacer un segundo espacio en este tema que es muy valioso. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Los que nos ven a través de las plataformas, muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes. A continuación se hará entrega de los reconocimientos a las personas panelistas. Le entregamos reconocimiento por su destacada participación en este conversatorio a Luke Heinz Bishop. Le entregamos reconocimiento a Oscar Giovanni Gamboa, subdirector general jurídico de Conagua. Le entregamos reconocimiento a Maribel Cruz. Le entregamos reconocimiento al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez. Le entregamos reconocimiento a la comisionada María del Carmen Nava Polina. Y entregamos reconocimiento a la comisionada presidenta Laura Lisset Enríquez Rodríguez. También le entregamos reconocimiento de manos de la comisionada presidenta Laura Lisset Enríquez Rodríguez a nuestro moderador Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua.